Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Real. Después de este descanso navideño que nos hemos tomado con mucha filosofía, hemos desconectado, hemos cargado pilas con la familia, olvidándonos un poco, desconectándonos de los mercados después de este agitado final de año. Además, hemos aprovechado para hacer ciertas mejoras técnicas que esperamos que se noten para realizar precisamente pues este espacio de vídeo, este espacio de comentarios semanal en donde vemos la evolución de los mercados de divisas y de criptodivisas. Soy Albert Salvañ, consultor tecnológico fintech y trader intradía en mercado de divisas y creador y generador de contenidos en la web forexperiences.com. Y hechas las presentaciones para los que estén aquí por primera vez, a los cuales pues les doy la bienvenida, pues vamos a seguir o a ver un poco la dinámica del espacio de hoy. Como sabéis, este es un espacio que siempre decimos lo mismo. Nosotros no hacemos este vídeo, digamos, a propósito, no lo hacemos de forma expresa, sino que es un vídeo que lo único que hace es hacer un seguimiento de las actividades que nosotros realizamos para analizar el mercado y para pues preparar la operativa de trading para la próxima semana, la próxima sesión semanal que va a entrar. Cuando tú operas, por ejemplo, en un mercado como el mercado de divisas, pues el fin de semana es la oportunidad ideal para hacer un pequeño parón y evaluar un poco cómo está evolucionando la operativa, dado que los mercados están cerrados. No ocurre lo mismo con el mercado de criptos, que el mercado de criptos pues está abierto 24/7. Entonces esa es otra historia. Pero bueno, también hacemos un poco de parón y de evaluación un poco de la situación. En este 2019 vamos a seguir con la dinámica de realizar nuestro programa, un programa que sea lo más instructivo y lo más divulgativo posible, pero siempre pues ajustado a los criterios que os he comentado, que es todas las acciones que nosotros realizamos para seguir el mercado en nuestra operativa. O sea que esto va a ser de una forma pues totalmente transparente, haciendo un seguimiento de lo que nosotros pues estamos realizando. Como siempre, vamos a empezar con un poco un sumario de situación para ver exactamente pues dónde nos encontramos pues en este momento. Un sumario de situación que lo que nos va a dar pues va a ser una situación compleja, como no podía ser de otra manera. Una situación complicada en los mercados que han empezado este 2019 con una herencia del 2018 pues compleja, complicada, densa y con muchos altos y bajos. Un 2018 que no hace falta comentar que pues todos los que habéis seguido los mercados habéis visto y habéis sufrido en vuestras propias carnes seguramente pues la indecisión y el nerviosismo que había en los mercados financieros. ¿Y cómo ha empezado este 2017 para nosotros? Porque la primera semana del año no hemos operado. Pues ha empezado con una debilidad estructural del dólar. La economía de Estados Unidos sigue con unos excelentes datos, al menos durante la primera semana, pero el mercado ha girado y en este principio del año pues sigue el dólar yen que pues tuvo un flash crash a principios de año, una caída importantísima y pues ha seguido digamos en esta dinámica y además hemos visto cómo aparecía perdón, el oro como de nuevo pues ejerciendo ese rol de activo refugio.
La semana seguía además con una noticia pues que ha convulsionado un poco también al mundo de las criptomonedas. Había una fuerte caída en las criptomonedas este jueves a primera hora de la mañana, cuando se conocía que Ethereum Classic sufría un ataque del 51%. Ese es el ataque, digamos, más importante que puede sufrir una red de criptos, y además se detectaba un hecho, que eran transacciones con doble gasto. No vamos a profundizar bien en este tema. Sabéis que nosotros además tenemos un espacio específico para temas fintech, un espacio que estos últimos tiempos pues hemos dejado un poco de lado y no hemos hecho nuevos episodios, por una razón muy simple. Es porque nosotros estamos haciendo ahora mismo una formación sobre temas de criptos y temas de blockchain, y por tanto pues queremos aprovechar esto a tope para luego pues revertir todo esto en nuestros programas. Por lo tanto, cuando tengamos tiempo volveremos a retomar ese hilo de ese programa fintech. Para resumir, un ataque del 51% sobre una red blockchain, sobre una red de cripto, simplemente es que alguien posea el 51% de su poder de cómputo, el 51% de los nodos que forman parte de esa red. Eso hace que el 51% del poder de decisión sobre qué es lo que sube la red, qué es lo que es correcto y lo que es no, está en unas solas manos. Y esto ha hecho pues que estas manos hayan podido alterar el normal funcionamiento de esa red de criptos y hayan provocado lo que se llama doble gasto, es decir, poder enviar, hacer transacciones de criptos de una dirección a otra sin que la dirección original se les descuente ese importe. Eso evidentemente pues desvirtúa totalmente la estructura, digamos, el funcionamiento de la cripto, y hace pues que Ethereum Classic ahora mismo esté en una situación muy compleja y muy complicada. Queríamos comentar esto también porque hemos visto pues noticias en ciertas webs de ámbito genérico pues que no se ajustan, bajo nuestro humilde punto de vista, a la realidad. Es decir que la Ethereum Classic ha sido hackeada y fruto de ese hackeo ahora hay transacciones de doble gasto, y por lo tanto sembrar una profunda sombra de duda sobre las criptomonedas creo que es algo totalmente injusto, porque evidentemente un ataque del 51% es algo que ya se presupone muy grave y que puede llegar a tener unas consecuencias como estas dentro de una cripto, y eso no se ha ocultado nunca. Es decir, es tal como están configuradas técnicamente, el hecho de buscar ese consenso entre todos los nodos para poder decidir la evolución de la misma red de blockchain, pues tiene unas ventajas, pero también tiene unos inconvenientes, ¿no? Y eso siempre se ha dicho, es decir, no es algo que aparezca ahora como de la nada y aparezca porque unos hábiles porque unos hábiles hackers han conseguido romper la seguridad de la estructura de una blockchain, y eso no es así, ¿vale? Esto siempre ha sido así y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es importante estas redes públicas de blockchain que cuenten con una diversificación importante en el tema de quién posee sus nodos, y eso es importante y fundamental. De todas formas, la mayoría de chains ya habían restringido la operativa previamente en estas criptos, por lo tanto parece ser que el impacto pues podría ser limitado, pero aún así tener en cuenta esto y valorad con criterio lo que leáis. Es decir, ese ataque al 51% no significa el fin de las criptos, ni significa que se haya roto la seguridad de una red blockchain y que cambie el paradigma de las redes blockchain, y que quiere decir que esas redes son inseguras y por lo tanto haya un antes y un después de este hecho. Eso no es así, ¿vale? Este ataque del 51% siempre se ha sabido que era una posibilidad dentro de las redes blockchain, y lo que hay que hacer es implementar las medidas correctas para evitarlo. Algo muy difícil en un entorno como ahora, con 1000 y pico criptomonedas, y con criptomonedas que están concentradas en muy pocas manos. Por lo tanto, una vez más, cuando tú inviertes, lo que tienes que hacer es tener criterio y saber dónde estás invirtiendo tu dinero. Después de esta pequeña reflexión sobre las criptos, también vamos a hablar, o hemos visto esta semana, hemos puesto nuestros ojos sobre el petróleo, porque el petróleo ha roto la dinámica bajista que venía desarrollando durante estos finales de 2018. Recordad que el petróleo ha caído desde los $70 barril, cayó hasta prácticamente los $40 barril, por lo tanto una caída de prácticamente el 50% de su valor, cosa que forzó a gran parte, o a los miembros de la OPEP, de la Organización de Países Productores de Petróleo, a reducir su producción, dado que estábamos ante un escenario de baja demanda.
esa reducción que así fue acordada en diciembre parece que empieza a tener sus efectos y ahora mismo hemos visto como llevamos 3 semanas de reacción en el precio del petróleo que consigue rebasar de nuevo la cota un poco psicológica de esos $50 barril. Por lo tanto, un activo más a seguir en este caso para ver cómo se va desarrollando esta reacción técnica en los mercados. Y después ha tenido influencia esta semana, pero tendrá mucha más influencia la semana que viene, es pues el Reino Unido, ¿no? La situación en el Reino Unido. En la hora decisiva para el Reino Unido, ¿no? El medio mundo está pendiente de Londres el próximo 15 de enero. ¿Por qué? Porque el Parlamento británico votará la aceptación del acuerdo de Brexit firmado o acordado entre Londres y Bruselas. Veremos si los esfuerzos de Theresa May dan sus frutos y al final pues ese proceso de Brexit se hace de la forma menos traumática posible, porque la otra alternativa es un Brexit sin acuerdo y por tanto entraríamos realmente en terreno desconocido, cosa que a los mercados no les gustaría nada. Evidentemente la incertidumbre es algo que los mercados no soportan. Por tanto, atención a ese próximo miércoles 15 de enero, atención a vuestras operaciones abiertas con activos relacionados con la libra, porque podemos ver fuertes oscilaciones hasta el 15 de enero y dependiendo de lo que pase, evidentemente, después del 15 de enero. Considerar seriamente el hecho de operar en estos activos durante esta semana, al menos hasta que no veamos qué pasa ese día 15. Ese es mi consejo y seguramente es lo que vamos a hacer nosotros con nuestro sistema de divisas. Aparte, tenemos otro punto de inflexión, que es el combate del shutdown, ¿no? El shutdown en Estados Unidos, le cierra la administración de Estados Unidos por ese conflicto entre la administración Trump y pues la oposición demócrata, ¿no? Que es ese conflicto por el muro que quiere construir Trump en México y esos $5.000 millones que exige para levantar ese muro. Son muchos días ya con la administración de Estados Unidos cerrada y las presiones aumentan para todos los implicados, ¿eh? El shutdown y la guerra comercial pues puede tener funestas consecuencias para la economía norteamericana, de los cuales ya hemos tenido algún pequeño aviso, como hemos pues podido ver. Esa es el escenario en el cual hemos trabajado o nos estamos encontrando durante estos días. O sea que veremos a ver qué es lo que sucede, y esto es el punto de partida en el cual vamos a tener que trabajar a partir de este lunes. Ahora vamos a ver cómo han evolucionado los mercados y cómo hemos visto que los mercados han encajado esta segunda semana del año. Segunda semana del año pues un poco compleja desde el punto de vista de la operativa. Ya os avanzamos que no ha sido una semana positiva para nosotros, no hemos tenido excesivas pérdidas, pero sí que ha sido una semana de esas peligrosa para cualquier cuenta de trading, porque tanto como os digo que no ha habido pérdidas excesivas, pues si no vigilas en una semana como esta, pues puedes dejarte hasta la camisa. Y aún no hemos entrado en la semana fuerte, que será la semana que viene, por lo tanto, pues mucha precaución. Podéis ver aquí el euro dólar como empezó la semana en niveles de 1.1390, con la mirada puesta en ese nivel de 1.1501, que es este nivel de aquí. Y pues el par empezó un ataque, parecía al nivel de 1.1501, encontró cierto nivel de resistencia. Por ejemplo, Prometheus aquí, por mala suerte, digamos, pues cerró en base a su estricta política de gestión de riesgo, y el par pues dio el salto inmediatamente después. Eso a veces pasa. También os digo que eso, por esta razón, tampoco ha sido una sesión muy afortunada, y ahora lo veréis, porque no hemos tenido suerte. A veces, digamos, Murphy no está de nuestro lado, ¿no? Y lo que no tendría que pasar, pues pasa. Pero lo importante es que cuando pasan este tipo de cosas no sea a costa de generar pérdidas excesivas, sino sea a costa de o ganar menos o de generar unas pérdidas pues relativamente razonables. El par dio un salto que le proporcionó o le facilitó romper esa línea de esa zona de 1.1501. A partir de entonces se posicionó por encima, tocamos máximos en niveles de 1.1570 prácticamente. Eso fue la jornada del jueves, y a partir de ahí pues el euro dólar se estabilizó y buscó apoyo precisamente, fijaos, en esta zona del 1.1501. Dato importante, hemos cerrado la semana de nuevo por debajo de ese nivel de referencia. Por lo tanto, peligrosa y compleja la operativa en euro dólar, sobre todo a largos, porque tenemos esta zona de
resistencia que encontramos aquí. Siempre os decimos lo mismo. Cuando hablamos de operativa a corto plazo, cuidado con los niveles a medio y largo plazo porque distorsionan la operativa normal en timeframes inferiores. Y esto es un poco esta demostración. Nuestro par abrió aquí una operación a largos y al final pues esa operación la tuvo que cerrar prematuramente al romper esta zona de soporte. Esto que veis es un cierre automático por parte del sistema. El sistema evaluó las posibilidades, el riesgo y decidió cerrar. El par, por lo tanto, perforó de forma prematura esa segunda directriz de la tendencia alcista que había iniciado aquí, no la consolidó, perforó y ha ido a buscar zona de soporte, la directriz principal del movimiento, que es 1.1464. Ahora mismo ha cerrado encima de esa directriz. Posicionamientos inferiores a 1.1464 nos darían un contexto bajista en el corto plazo en el par, hecho a tener en cuenta de cara a la apertura de mañana domingo. Esto nos deja una vela semanal alcista, pero con una importante sombra en su zona superior. No ha conseguido rebasar esa zona del 1.15. Más encima del 1.15 pues tenemos ese 1.1593 que es también una zona de importante resistencia, y más arriba tenemos pues más o menos en el 1.17, 1.1688 también tenemos zona de resistencia. Por lo tanto tenemos una horquilla ahora mismo de 200 puntos entre el 1.15 y el 1.17, pues con zonas de resistencia en el medio largo plazo, cosa que va a hacer que en el corto plazo sea difícil de superar y que quizás pues deberíamos mirar más a operativas a corto. En este sentido, exclusivamente desde el punto de vista técnico. Veremos si, por ejemplo, el tema del Brexit tiene alguna afectación durante esta semana. Vamos a hablar ahora de la libra dólar. Una libra dólar que, pues, tenemos aquí, exacto, el movimiento que ha realizado pues durante esta semana, una semana que ha sido bastante lateral, como podéis ver. El mercado, en caso de libra dólar, pues está a la espera de lo que pueda suceder esta próxima semana. Es consciente de la importancia de este hecho y por tanto pues creo que está tomando sus precauciones. Prometeo sí que aquí logró hacer una operación a largos justo al iniciar este pequeño movimiento alcista. Detectó la poca volatilidad y veis cómo Prometeo gestionó las operaciones y cerró toda la totalidad de la posición justo antes de que el par volviera a retroceder. Por tanto, muy buena esta operación realizada por parte de nuestro sistema de divisas. Más allá, pues empezó, podéis ver aquí las convulsiones y el nerviosismo en sesión americana de este viernes, con un importante ascenso del par que le ha llegado a tocar prácticamente máximos en 1.2870 y que cierra la semana con una clara tendencia alcista en el corto plazo, con un nivel de referencia en los 1.2733, con una segunda directriz en los 1.2781. Siempre que nos rompa estos dos niveles tendremos momentum alcista en el corto plazo. Y en el largo plazo vemos como el par intenta atacar esa zona de 1.2887, que sería esa zona de referencia. 1.2887. Vamos a actualizar aquí nuestro nivel. Sabéis que estos niveles son niveles de gráficos de más largo plazo, por lo tanto son niveles dinámicos, son niveles que se mueven, y eso también hay que tenerlo en cuenta de cara a nuestra operativa. Atención, porque abriremos la semana muy cerca de este nivel superior y por tanto quizás también sería conveniente pues restringir la operativa a largos en el corto plazo, porque podríamos encontrarnos con movimientos de muy corto recorrido que cuando choquen con este nivel de 1.2887 pues lo que hagan sería retroceder y por tanto nos den falsas señales. Hecho a tener en cuenta, en el más largo plazo lo que tenemos es pues una reacción que ya lleva 4 semanas de la libra dólar, justo esta semana en la que vamos a entrar en la semana de aprobación o reprobación de ese acuerdo de Brexit, y por tanto pues todas las miradas puestas en Londres, en el Parlamento Europeo, durante la jornada de miércoles. Consejo, valorad si os conviene operar y desarrollar operativa desde el inicio de esta sesión semanal hasta que se sepa algo el miércoles referente al acuerdo de Brexit, porque si os pilla esto con una posición abierta pues podéis tener problemas importantes. Ese es un consejo que nosotros damos. Vosotros actuar en consecuencia, valorarlo, pero yo creo que es una situación compleja, suficientemente compleja para plantearse pues igual estar fuera de mercado en este tipo de activos durante los 3 primeros días de la sesión semanal al menos. Vamos ahora con dólar yen, un dólar yen que viene de una situación convulsa, de una situación agitada. Después del flash crash
de principios de año del dólar yen que le llevó a perforar, aunque luego recuperó zonas superiores a este nivel de 107,44, pues el par ha ido desarrollando una tendencia alcista que ha marcado máximos esta semana a niveles de 108,89 y después de ahí hemos visto fuertes retrocesos de nuevo cuando se acercaba a la directriz principal de ese movimiento bajista del cual lleva pues semanas desarrollándose el precio dentro de ese contexto bajista en el dólar yen. Eso produjo de nuevo una profunda caída, tocó mínimos prácticamente en 107,80 yenes en la jornada del jueves y a partir de ahí vimos una corrección técnica y seguramente una recogida de beneficios por parte de los operadores que habían acertado pues este movimiento. El par cierra la semana perforando la segunda directriz de ese movimiento bajista que está en 108,34 y dirigiéndose de nuevo a testear esa directriz principal 108,78. Siempre que no supere esos 108,78 estamos en un claro contexto bajista en el corto plazo, hablando para el dólar yen. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos gráfico semanal. Gráfico semanal. No habíamos puesto la sintonía de fondo, ahora nos hemos dado cuenta, son gajes de estrenar metodologías y hacer o realizar el programa con nuevas herramientas, no pasa nada. ¿Por dónde íbamos? Exactamente, dólar yen, gráfico semanal. Importante la vela de la semana anterior, como podéis ver aquí claramente, pues el flash crash que vimos con dólar yen, que no llegó a perforar los mínimos, anuales de 2018. Un hecho que, bueno, pues podemos considerar importante. Ese mínimo son los 104,62. El mínimo que podemos ver aquí, pues es de 104,70. Prácticamente tocamos los mínimos de 2018. Esta primera semana del año pues hemos marcado un mínimo de 107,76, algo completamente distinto, por encima de esa zona de control que son esos 107,44, que como podéis ver es un nivel fundamental y muy importante en el dólar yen en el largo plazo y por lo tanto pues cobra más importancia también en el corto plazo. Esto respecto al dólar yen. ¿Qué podemos deciros del dólar australiano? Pues un dólar australiano con un nivel de referencia a los 0,72,36, un nivel, como podéis ver aquí, pues importante y fundamental, 0,72,348. Vamos a bajarlo, vamos a dejarlo donde va a estar colocado en la semana que viene, ¿vale? Lo ajustamos un poquito más, pero seguimos dentro de este escenario. Es un escenario donde podemos ver, pues bueno, ya queda bastante lejos ese nivel de 0,6902, que es ese nivel inferior, pero estamos dentro de esta zona de canal. Hemos tenido desactivada la operativa en dólar australiano esta semana. ¿Por qué? Pues por unas razones muy concretas. Punto 1, estaba desarrollando una clara tendencia alcista. Una clara tendencia alcista. Esa tendencia alcista empezaba la semana pues en una zona media, pero una clara predisposición a intentar atacar zonas superiores. Nosotros no sabíamos si Prometeo sería capaz de abrir posición en estos compases iniciales o posteriormente. Nos podíamos encontrar en la situación que abriera esa posición posteriormente pues se encontrará muy cerca de esa zona de control de esos 0,7234, como podéis ver aquí. Por tanto, decidimos suspender la operativa. Podéis ver aquí la eficacia y la solvencia, la importancia de esas zonas de control. 0,7234, vemos claro rechazo en la jornada de viernes, justo en el inicio de sesión americana, con un doble techo en esa zona de control, prácticamente exacta. Y una liquidación de posiciones muy clara por parte de los operadores que han aprovechado todo este desarrollo alcista de esta semana en el dólar australiano. El par va a testear la segunda directriz del movimiento. La segunda directriz aguanta perfectamente, cosa que indica la solvencia y la potencia de este movimiento alcista. La segunda directriz normalmente tiene una cierta resistencia, pero es con movimientos muy claros de rotura, de cambio de tendencia. Normalmente es perforada a la baja de una forma bastante clara, como hemos podido ver, por ejemplo, me parece recordar en el dólar yen. Podéis ver aquí, ¿no? La segunda directriz, que es esta, como
pues queda claramente perforada aquí, y la perforada de una forma muy clara y muy rápida. En cambio aquí no. Eso indicaría pues también una cierta solvencia, un cierto momentum alcista que se sigue manteniéndose intacto. La primera directriz ya queda muy lejos, 0,71,35, por lo tanto claro posicionamiento alcista en el dólar australiano, que solo tiene un pero, ese nivel de 0,7234. A nosotros nos gustaría ver esta dinámica en las directrices del movimiento que se mantenga, pero el nivel del dólar australiano por encima de esos 0,7234. Entonces sí que creemos que sería pues una oportunidad interesante. Esta segunda semana del año pues nos deja una clara vela alcista que pues es continuación de la semana anterior, y esto nos deja muy cerca claramente, como hemos visto, de este nivel de esos 0,72367 en estos momentos. Vamos a ver, porque lo hemos actualizado antes, lo habremos actualizado mal. No. Vale, 0,72348, no, está actualizado bien. Pues ese es 0,72348, que es este nivel de resistencia. Veremos qué hace la semana que viene, porque nos podríamos encontrar con un rechazo en este nivel de zona técnica. No sería de extrañar, veremos lo que sucede. Si el par con esa solvencia y ese momento alcista es capaz de consolidar zonas superiores a 0,7234, o por el contrario vemos de nuevo una nueva entrada o una perforación de esa segunda directriz alcista del 0,7191, que nos indicaría que el par pues se mantiene dentro de esta zona de canal. La zona peor, digamos, la zona de más incertidumbre es la zona que está comprendida entre ese 0,7191 y este 0,7234 de aquí, porque aquí sí que realmente no sabemos exactamente qué movimientos puede tener el par, y seguramente serán movimientos sin mucho momentum, ¿no? Fuera de estas dos zonas pues tenemos un claro posicionamiento que nos indica a pensar que el par tendrá una dirección más clara y más determinada. Vamos a cerrar este bloque pues con el oro, como siempre, 1287,53, su precio de cierre. Ida y vuelta, lateralidad en el oro, como podéis ver aquí, con unos máximos por encima de los $1.296 por onza, alcanzados en la jornada del jueves. Perforación de la segunda directriz del movimiento alcista, que está en 1290,15, primera directriz 1285,31. Rol de nuevo de activo refugio en el oro en estas últimas semanas, lo que le ha permitido perforar estas zonas de referencia, estas zonas de resistencia más en el largo plazo, y ahora mismo pues lo tenemos en una sólida y cómoda posición alcista. Primero en nivel de soporte 1262,58, siempre que nos rompa ese nivel en el medio largo plazo tenemos un claro posicionamiento alcista. Y en el más corto plazo, pues bueno, podríamos ver movimientos que serían tendentes a buscar la zona de apoyo de esos 1262, siempre que rompa los 1285,29. Vamos a hacer, bueno, veremos también aquí, como siempre, West Texas, $51,90. Impresionante la tendencia alcista del petróleo desde el 3 de enero. Desde que inició prácticamente el año, tenemos un petróleo claramente al alza. Nos ha marcado niveles máximos próximos a los $53,60, perforando la primera directriz la segunda directriz del movimiento alcista. En este movimiento, $52,10, y la directriz principal, que está situada en 49,84, aún queda lejos. Por lo tanto, aún nos queda, digamos, momento alcista en el corto plazo. Deberíamos ver los primeros compases de esta nueva sesión, cómo el par se posiciona cómodamente por encima de los $52,10. Si realmente consigue ese objetivo, pues veríamos de nuevo tendencia alcista en el petróleo. ¿Qué más? Esto respecto a economía, digamos, convencional. Ahora vamos a hablar de criptos. Y vamos a hablar pues de la importante caída de criptos que hemos visto esta semana, importante caída en el Bitcoin. El jueves pues se hizo público ese ataque que hemos comentado del 51%, y por tanto pues vimos claramente cómo las criptos caían de una forma muy acusada en dos fases, una caída importante en dos fases. Estamos probando aquí un sistema que tenemos en índices, también lo estamos probando en criptos. Vemos como aquí pues en un par tan tendencial como son las criptos, en pares tan tendenciales, pues dan unos resultados interesantes que estamos testeando. Caída importante en el Bitcoin dólar, que llegó prácticamente a tocar los $3.550. A partir de ahí, que tenemos pues un desarrollo lateral y un intento de consolidación en esos 1.300
3.500 dólares. Ahora mismo cerramos a 3.619, intentando mantener esta zona de aquí, esta zona de suelo. Niveles de referencia importantes, pues bueno, 3.823, 4.051, por lo tanto estamos en una clara dinámica bajista mientras no rompa estos dos niveles. En el caso del Ethereum, más directamente quizás afectado por ese hack del Ethereum Classic, un hermano gemelo, pues tenemos la misma estructura con una caída importante, con una perforación de una zona de soporte de los 135,72 dólares. A partir de ahí mínimos cercanos a los 120, cerramos a 125,60, partíamos de 150 dólares prácticamente, o sea que importante caída la del Ethereum Classic, que le posiciona, como podemos ver, pues por debajo de esa zona de referencia, de esa zona de soporte que mantenía un poco esa dinámica alcista que habíamos visto hasta ese momento. Ahora mismo volvemos a estar con un claro sesgo bajista. Esto respecto a lo que vemos en los mercados. Esto es lo que tenemos en los mercados justo en este momento. Aquí también nos faltaba nuestra sintonía de fondo, cosa que vamos a añadir justo ahora, y así ya la tenemos para próximas ocasiones. Como es principio de año, no hemos hecho pues programa de resumen anual en esta ocasión, pues también hemos pensado añadir aquí un poco de extra en este primer programa del año, de extra que también nos ha servido a nosotros para tomarle un poco el pulso a los mercados, porque creemos que es importante, y vamos a ver un poco pues cómo podemos enfocar este año los primeros compases y qué nos están diciendo los mercados ya justo en este momento sobre la posible evolución que podamos ver. Los mercados en este momento pues han mostrado un rebote bastante virulento en este principio de 2019, como podemos ver aquí. Los principales índices mundiales pues realmente han realizado movimientos de subida pues importantes. Esos movimientos de subida además pues podemos ver que vienen acompañados de una caída pues del el index dólar, es decir, el dólar pues ha aflojado un poco el ritmo que llevaba de ascenso y se está moderando. Ya llevamos meses moderando un poco también esa revalorización del dólar si tenemos una perspectiva de más largo plazo. Si tenemos una perspectiva de corto plazo, pues bueno, habíamos visto algún pico en este mes de diciembre y ahora pues empezado el 2019 vemos como claramente hay una caída del dólar yendo a buscar pues digamos valores más moderados. Esta reacción de los mercados de renta variable queda por ver si va a ser capaz de revertir la tendencia de fondo que hemos visto hemos visto en los mercados durante este 2018. No olvidemos que venimos de unas caídas importantísimas y por tanto veremos si esto es una mera reacción técnica y la continuación de esto es una caída más profunda que la anterior, o si realmente pues conseguimos un cierto reequilibrio y realmente es un cambio de sesgo y esto no ha sido más o no ha pasado más que de un pequeño, digamos, o grande socavón. Eso también nos lo va a decir un poco los resultados y los datos macro que iremos viendo pues en los próximos días, las próximas semanas en todos los mercados. Sobre eso hay que decir que en principio inicialmente los datos de economía norteamericana siguen siendo positivos, pero hay unos ciertos nubarrones que pues se están viendo y que podrían hacer un poco pues tambalearse todas estas teorías de que estamos pues solo ante un socavón grande o pequeño, sino que esto pues es algo más y es algo importante. Pues como muestra vamos a pues ver algunas muestras de lo que de lo que hablamos, y para eso pues nos vamos a ir a Bloomberg. Y queremos enseñaros pues vamos a quitar la sintonía. Queremos enseñaros pues un vídeo de Bloomberg que creemos que es bastante significativo. Vamos allá. I came to augmented reality as a public artist first. Whenever I make virtual work, I'm interested first and foremost in virtual
Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Es decir, pues hay hechos o hay situaciones, indicadores que nos hacen pensar pues que la situación tampoco es tan bollante como parece, y estos hechos que hemos visto en este vídeo de Bloomberg con diferentes importantes actores económicos que están recortando puestos de trabajo, como Jaguar, como Land Rover, como el mismo JP Morgan, la guinda del pastel que es el profit warning de Apple, el tema del iPhone y el cambio de paradigma en la percepción del consumidor, sobre todo en China, sobre qué producto de telefonía móvil comprar, etcétera, etcétera. Son cosas que debemos seguir, debemos tener en cuenta, porque pues podrían ser un indicio de que estamos ante un cambio de sesgo. Realmente vamos a entrar en un mercado bajista que, dicho también, ya tocaría, ¿no? Ya tocaría, porque llevamos 10 años continuos de un mercado alcista, que esto tampoco es normal, y viene derivado de una situación muy extraordinaria, que es la situación de claros estímulos económicos por parte de la Fed, ¿no? Que han, digamos, adulterado pues de una forma bastante clara el mercado. En ese sentido, ¿a qué debemos también prestar atención en las próximas semanas? Pues debemos prestar atención las próximas semanas a la temporada de resultados, en Estados Unidos, cosa que también debemos tener en cuenta, porque es una temporada que veremos qué pasa, y que pues va seguramente a marcar la evolución de las próximas semanas. Por lo tanto, atención al inicio de esa temporada de resultados, que, si no recuerdo mal, se inicia con la publicación de resultados de Alcoa, que es un fabricante siderúrgico pues de los más importantes del mundo. Por tanto, veremos a ver qué pasa en esa publicación de resultados. Por otro lado, ya lo hemos comentado en nuestro sumario, pero no queda de más decir que vamos a ver cómo evoluciona el tema del shutdown, del cierre de la administración norteamericana, porque ya se ha superado, parece ser, el récord que había, y no hay visos de solución en este sentido con el shutdown. Un shutdown que está afectando cada vez a más gente y que pues está poniendo en jaque ya no solo a la administración norteamericana, sino que podría empezar a poner en jaque pues realmente ya la economía de una forma pues más importante. Y aparte de todo, pues esta semana evidentemente pues hay que tener los ojos muy muy puestos sobre Londres y sobre lo que va a suceder, no solo para los activos relacionados con la libra, sino que esto va a tener un impacto en la economía mundial. Por tanto, atención a lo que pueda decidir el Parlamento británico. Es algo también importante y que debemos seguir muy 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 de cerca. Estos serán un poco las cosas, o yo creo, las noticias que podrían desencadenar pues fuertes reacciones en el mercado, y que debemos seguir muy muy de cerca. Pues nada más, esperamos que este programa, como siempre, sea de utilidad, con estos pequeños retoques que hemos hecho para este inicio de año, con estas pues también mejoras técnicas, pues que se noten y que realmente pues hagan este programa más ameno, más divertido y sobre todo pues más completo. Seguramente vamos a intentar la semana que viene pues daros una, digamos, sorpresa de hacer el programa en directo, ¿eh? Haremos ya el programa en directo en ese cierre de los mercados americanos justo el viernes, con los mercados ya a punto de cerrar. Si no es así, pues seguiremos haciéndolo, digamos, el programa en diferido, pero lo tendréis siempre durante el fin de semana. Un poco ese es el objetivo, porque además ese es el momento en que nosotros pues vamos a realizar nuestro análisis de mercado. Nada más, nos despedimos, un saludo, nos seguimos viendo en forexperiences.com, como sabéis, la web de referencia en donde podéis tener todo tipo de información sobre mercados financieros, especialmente mercado de divisas y de criptodivisas. Y cada día recordar que justo antes de la apertura europea, en nuestro canal de podcast tenéis nuestro audio Pulso de Mercados, en el que en pocos minutos tendréis un pequeño análisis de cómo ha evolucionado la sesión asiática y cómo prevemos nosotros se desarrolle la sesión europea del día, y cómo nosotros preparamos nuestra plataforma. O sea que si queréis saber más o si queréis seguir nuestra operativa, la podéis hacer desde Pulso de Mercados. Un saludo y buen fin de semana. For Experiences. Evoluciona tu trading.